A la sombra de uno de los gigantes de la industria alimentaria se esconde una realidad turbia y escalofriante que pocos se atreven a mencionar. Nestlé es una empresa fundada por un joven alemán amante de la química llamado Henry, que tuvo el sueño de solucionar un problema que acontecía en su época: la mala nutrición e infecciones en niños a temprana edad. Pero lo que nunca se iba a imaginar este joven farmacéutico es que su sueño iba a terminar en una empresa que esconde en su historia cientos de muertes debido a sus mentiras absurdas, explotación de recursos naturales y violaciones a los derechos laborales en países poco desarrollados. El pasado turbio de Nestlé nos revela un panorama triste y desgarrador: engaños, abusos de poder y un apetito insaciable de dinero. Mientras los consumidores disfrutan de sus productos, miles de personas en países desfavorecidos sufren las consecuencias de esta gigantesca multinacional. Adentrémonos en las profundidades de esta oscura historia. Descubramos los secretos ocultos detrás de los chocolates, cereales, cafés, helados y muchos otros productos. Es momento de abrir los ojos y enfrentarnos a la cruda realidad que se oculta detrás de la fachada de esta poderosa empresa, Nestlé. Henry Nestlé nació el 10 de agosto de 1814 en Frankfurt, Alemania. Sus padres fueron Anna Maria Katharina Ehmann y Johann Ulrich Matthias Nestlé. Era parte de una familia numerosa de 14 hijos, ocupando el 11º lugar. Su padre, Johann, estaba a cargo del negocio de la herencia familiar. Era vidriero y este negocio les proporcionaba una buena fuente de ingresos a la familia. A principios del siglo XIX, la química no se consideraba una ciencia, así que no era algo que se podía aprender en la universidad. Los farmacéuticos de la época obtenían su educación principalmente en cursos académicos y formaciones. Una vez finalizada esta formación, el siguiente paso era poner en práctica todo lo que habían aprendido. Esto podía ser en casa o en el extranjero. Como Henry era un amante de la química, decidió mudarse a Suiza para completar su práctica como farmacéutico, que terminó en 1833. 6 años después se convirtió en asistente de farmacéutico. Esto lo autorizó de manera oficial a poder realizar experimentos químicos y vender medicamentos. En 1843, Henry no era un hombre adinerado, pero logró conseguir financiación y se compró una propiedad en Rouvenage. Esta propiedad incluía una casa junto a un molino de aceite, una prensa, un aserradero, una destilería, cobertizos, un jardín y muchas otras cosas. Aquí es donde inició el proceso de fabricación de algunos productos, como el vinagre y los aguardientes de frutas. Incluso compró algunos viñedos para producir uvas y usarlas en el proceso de la elaboración del vinagre. Henry, junto a su esposa Clementine, habían notado que en aquel entonces la nutrición infantil era realmente un problema difícil de abordar, y era imposible encontrar alimentos sustitutos para los bebés. Las madres alimentaban a sus bebés con leche de diferentes animales, ya que a sus bebés no les gustaba la leche materna o eran alérgicos. Sumado a eso, también había muy malas condiciones higiénicas que ponían en riesgo la salud del bebé. Henry quería resolver estos problemas y vio la necesidad urgente de crear alimentos procesados. Un niño de cada 3 moría por la falta de sustitutos alimenticios infantiles de buena calidad. Finalmente, en 1835, Nestlé desarrolló el primer alimento para bebés. El producto era una combinación de pasta de leche y azúcar. Sin embargo, poco después, él admitió que no era adecuado para el uso diario y eliminó la pasta de la leche de la mezcla. Para el año 1867 ya había inventado y producido algunos productos lácteos en polvo, el cereal infantil. Empezó a combinar leche de vaca con azúcar y cereales como trigo y arroz. De esta forma, creó un producto que se convirtió en un sustituto de la leche materna. A la edad de 50 años tenía un negocio próspero que además fue aprobado por médicos y profesionales en atención materna y tuvo una gran popularidad en varios países como Noruega, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y España. La creación de la harina lacteada fue el inicio y la inspiración de la gran empresa de Henry Nestlé. Al pasar los años amplió su línea de productos y se unió con Peter Kayler-Kohler, que con años de esfuerzo lograron encontrar la fórmula perfecta del chocolate con leche en 1875. Y sumado a eso, otro éxito tocaría las puertas de la empresa forjada por Nestlé.
En 1938 se inventó el famoso y popular Nescafé, que logró rápidamente ser reconocido a nivel mundial como el café preferido de las Fuerzas Armadas americanas durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de un gran periodo de expansión y a la edad de los 61 años, su esposa Anna Clementine tenía muchos problemas de salud. Esto llevó a Henry a tomar la decisión de jubilarse y vender su empresa. Los nuevos propietarios que se hicieron cargo de Nestlé tenían grandes planes para expandirse, y en 1905 se fusionaron con una empresa rival que vendía productos similares, llamada Anglo-Swiss, y juntos se hicieron conocidos como el Grupo Nestlé. Al unir todos sus recursos en lugar de competir, les permitió dominar más fácilmente el mercado y expandir sus líneas de productos. Las ventas parecían estar disminuyendo y el grupo Nestlé comenzó a volverse aún más codicioso. Necesitaban hacer llegar la fórmula más popular de la empresa a todos los bebés del mundo para poder generar la mayor ganancia posible. La empresa haría una jugada maestra, pero a su vez la mostraría a ojos de todo el mundo. A principios de 1970, la preocupación por parte de médicos y nutricionistas aumentó considerablemente en Asia, África y América Latina. Cada vez eran más frecuentes los casos de malnutrición en bebés muy pequeños que estaban siendo alimentados con el reemplazo de la leche materna. Lo que alarmó a los especialistas no era la malnutrición como tal, ya que ese era un problema que se venía arrastrando durante años. El nuevo factor inquietante era la mala nutrición e infección, reflejada ahora en mayor cantidad de bebés. Llegaron a la conclusión que la causa de dicho problema podría estar relacionado con el hecho de que los bebés estaban siendo alimentados con leche en polvo preparada bajo malas condiciones higiénicas. Se detectó que en muchos casos las botellas en las que envasaban la preparación no estaban suficientemente limpias. Esterilizarlas de manera correcta resulta complicado si no se cuenta con los recursos necesarios. En otros casos, era el agua que no era potable o no contaba con el nivel de higiene necesario para no enfermar a un recién nacido. La falta de educación y el analfabetismo también se presentaron como un factor de riesgo, pues como las madres no podían leer las instrucciones, a menudo diluían el polvo en una cantidad de agua mucho mayor a la necesaria y los bebés se quedaban con hambre. A raíz de esto, muchos bebés terminaban en el hospital por malnutrición y deshidratación. Aquí es cuando surge la pregunta: si esto resultó ser un problema tan grave, ¿por qué las madres seguían alimentando a sus bebés con esta fórmula? Se presentaron acusaciones sobre convenios con los hospitales, en los que la empresa contaba con enfermeras entrenadas que recomendaban a las madres alimentar a sus hijos con leche en polvo. Nestlé comenzó a pagar a médicos y hospitales para que vendieran su fórmula pidiéndoles que les dijeran a las madres que era mejor usar la fórmula de Nestlé que amamantar de forma natural. La empresa contrató enfermeras falsas encargadas de entregar muestras gratis del producto a las madres para que cuando dichas muestras se acabaran, las madres ya no estarían produciendo leche de forma natural y así no les quedaría otro remedio más que pagar el costoso producto de Nestlé para mantener con vida a sus hijos. Si bien para la empresa esta estrategia tuvo resultados extraordinarios, las consecuencias de estas acciones fueron de un gran escándalo internacional. Se estima que millones de bebés murieron o sufrieron una grave deficiencia de nutrientes esenciales. En 2005, el CEO de Nestlé, Peter Brabeck, declaró que el agua no es un derecho humano y que debe ser privatizada. Palabras que los medios criticaron y luego salió a justificar que en realidad no es lo que quiso decir, y que cualquier persona, sin importar dónde viva, tiene derecho a disponer de agua limpia, segura para beber y limpiarse. Pero si vemos algunas acciones tomadas por la empresa Nestlé, podemos ver que lo que estaba diciendo sí era real. En el año 2013 se descubre que la empresa comenzó a desviar el consumo de agua limpia lejos de pueblos y ciudades en Pakistán, para luego comenzar a embotellarla en sus fábricas y venderla a la población a un precio mucho más elevado. Lo mismo sucedió cuando la empresa llegó a París y Estados Unidos. Comenzaron a bajar los niveles del agua. Esta escasez produjo que la gente se viera obligada a comprar agua embotellada de Nestlé, que no era más que el propio agua que tenían antes de que Nestlé empezara a envasarla. En Estados Unidos se informó que Nestlé bombeó 747 litros de agua dulce por minuto de las reservas del estado de California.
En total, la empresa posee más de 50 marcas de agua embotellada, siendo estas las más famosas y consumidas del mundo. La empresa también fue acusada de utilizar agua de mantos freáticos, es decir, agua de pozos subterráneos, en lugar de agua de manantiales como aseguraban en sus etiquetas. También se expuso que ninguno de los 8 manantiales que tenía la empresa cumplía las normas de la Agencia Americana del Medicamento. Ya en el año 2003, la empresa se enfrentó a una demanda colectiva que terminó en un acuerdo de $12 millones, donde también ellos mismos afirmaron que el agua provenía de pozos y no de manantiales. Nestlé está en todas partes, desde el agua hasta productos de nutrición y salud. Sin embargo, ¿alguna vez te has puesto a pensar por cuántas manos ha pasado tu tableta de chocolate o los cereales que consumes a diario? La verdad es que casi nunca pensamos en eso. Nestlé está acusada de haber ejercido trabajo forzado y explotación infantil en las granjas de cacao. Esta información no salió a la luz hasta el año 2000, que se hizo pública a través de un informe que incriminó a la empresa, haciendo hincapié en que el gigante alimentario era plenamente consciente de las deplorables condiciones en las que trabajaban los niños. La compañía se propuso acabar con el trabajo forzado para el 2005. Sin embargo, todo quedó en la nada. Ese mismo año, el Fondo Internacional de Derechos Laborales demandó a Nestlé, entre otras empresas, aduciendo que 3 niños, representados por esta entidad, fueron traficados ilegalmente desde Mali a Costa de Marfil. También alegaban que los niños sufrían agresiones físicas. La respuesta de Nestlé fue que para ellos es imposible verificar todo el proceso de fabricación. Otra situación que dejó mal parada la compañía fue contra el gobierno de Etiopía en 2002, pues la multinacional exigió $6 millones al gobierno, a uno de los países más pobres del planeta. Parece ser que durante la década de 1970, el régimen militar de la nación confiscó todos los activos de empresas extranjeras y los nacionalizó. Posteriormente, esos bienes fueron comprados por Nestlé, con el pretexto de que todos esos activos que el Estado africano confiscó le pertenecían actualmente a Nestlé. El país estaría en deuda con ellos. Si bien la justicia de alguna manera respaldaba el reclamo de Nestlé, estaban en una época bastante inoportuna, ya que la nación estaba siendo amenazada por una hambruna que podría haber acabado con la vida de más de 15 millones de habitantes. Con el dinero que la empresa exigía, se podría haber proporcionado agua potable a una gran parte de la población. Pese al conocimiento de la situación y los grandes registros de ventas de Nestlé, esta siguió firme con la denuncia. Siendo realistas, $6 millones no eran nada para Nestlé. Los medios hicieron eco de esto y la población comenzó su amenaza de boicot, lo que obligó a ceder a la multinacional. Finalmente la deuda se liquidó por menos de la mitad de lo que pedían en un principio, y además se prometió que invertirían en la economía local. Si crees que las polémicas de Nestlé se acaban aquí, estás muy equivocado. Por ejemplo, en 2007, Purina, una de las marcas de Nestlé, fue acusada de vender alimentos contaminados para mascotas. Estos productos tuvieron que retirarse del mercado y registraron casos de enfermedad e incluso muertes de diferentes animales. Durante toda su historia, la empresa ha tenido muchísimas acusaciones, pero han logrado forjar su economía y diversificar sus productos, que pese a las amenazas de boicot de ciertos sectores sociales, resulta imposible que se vea afectada. La empresa es tan grande y tienen tanta variedad de productos que están alrededor de todo el mundo, que cuando vayas a un supermercado y compres cualquier producto, es posible que sea propiedad de Nestlé. Es increíble que Henry Nestlé fundara la empresa para una buena causa, con la noble intención de ayudar a solucionar problemas de nutrición y salud en los niños, pero el sólido crecimiento y las alianzas maliciosas fueran desplazando este propósito para hacer más y más dinero sin importar a qué coste. ¿Conocías todas estas polémicas de Nestlé? Si te has quedado con ganas de más historias, tan solo haz clic en este vídeo. Espero verte aquí. Recuerda suscribirte y dar like. Sueña en grande y nos vemos en la próxima.